Hola, mi nombre es Yamelin y soy estudiante del CECIT número 1 Gonzalo Vázquez Vela. A continuación te hablaremos acerca de nuestro proyecto de investigación, el cual se titula Los conocimientos teóricos que debe de obtener un alumno que cursa el tercer semestre del Instituto Politécnico Nacional en la creación de un circuito mixto. El objetivo general es conocer sobre el tema de resistencias, pero ¿qué es eso? Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición que se encuentra al paso del flujo de corriente a través de un conductor. En otras palabras, es un elemento que regula el movimiento de electrones dentro de un circuito. Si te interesa saber más acerca de cuáles son los usos y funciones, cómo podemos integrar una resistencia y en dónde la podemos aplicar, acompáñanos al final de este video. Gracias. Hola, me presento, mi nombre es Jaciel Hernández Ugalde y hoy les vengo a explicar el funcionamiento de la resistencia eléctrica. Su funcionamiento es limitar el paso de la corriente eléctrica y el diseño óptimo de un circuito se intenta limitar la disipación para no tener una pérdida en la resistencia y para disminuir el consumo general del sistema. El gasto eléctrico en una resistencia se mide en voltios, representado con la letra V y la relación que tienen estos con la corriente y la tensión. De esta manera se evitan excesos de flujo eléctricos en piezas que no lo admiten. Existe un concepto más amplio que la resistencia llamada impedancia, que describe la corriente eléctrica en términos de cualquier voltaje y al pasar por cualquier circuito. Eso es todo. Hola, mi nombre es Alberto y yo les voy a hablar sobre los tipos de resistores. El resistor más común es está hecho principalmente de carbono y alambre. Cuenta con un código de colores, el cual nos indica su valor nominal. El valor exacto se puede obtener con ayuda de un multímetro, pero ya hablaremos de eso más adelante. Existen dos tipos de resistores que se les llaman potenciómetros y reostatos. Estos pueden variar su valor y este ejemplo es un potenciómetro. Ese potenciómetro cuenta con 3 terminales y con esto puedes variar su valor. Puedes girarlo y variar su valor. Existen otros dos tipos de resistores que son el resistor de precisión y el resistor de cemento. El resistor de precisión cuenta con un valor muy bajo, el cual es más exacto al código de colores. El resistor de cemento es muy potente y resiste más al calor y al fuego. Muchas gracias por su atención. El código de color. El código de color es un militar que podamos calcular su valor. Se divide en 4 bandas. Las primeras 3 bandas de izquierda a derecha son el valor de la resistencia. La última banda, la cuarta, es la tolerancia que tiene. Puede tener más o menos del valor calculado. Un ejemplo de ello es esta resistencia. La resistencia tiene las primeras 3 bandas, las cuales son el valor de la resistencia. La última banda es la tolerancia que tiene la resistencia. Puede tener más o menos del valor. Cada número del 1 al 9 tiene un color, el cual es un valor diferente. De esta manera podemos calcular el valor de la resistencia. Hola, yo soy Guadalupe García González y hoy les voy a hablar sobre el multímetro digital y haremos la medición práctica de resistencias. Un multímetro digital es un dispositivo electrónico portátil que le permite a una persona medir diferentes magnitudes eléctricas, tales como son las tensiones, las resistencias, las corrientes, la continuidad, entre otros. Para ello, ocuparemos un multímetro digital, puntas de prueba, un protoboard y 3 o 4 resistencias eléctricas. Primero encenderemos nuestro multímetro digital girando el tester hasta la letra griega omega.
que representa la resistencia eléctrica, y también es su unidad de medida, que son los ohmios. Posteriormente, colocaremos las puntas de prueba en el multímetro digital. La negra, que es la negativa, la colocaremos en el común, y la roja, que es la positiva, la colocaremos en el positivo. Luego de haber conectado las puntas de prueba en el multímetro digital, vamos a colocar las resistencias eléctricas en el protoboard de tal manera que se pueda observar su valor en el multímetro. Después de haber conectado las resistencias en el protoboard, vamos a colocar las puntas de prueba en cada uno de los extremos de la resistencia que vamos a medir para observar su valor. Como se puede observar, la primera resistencia tiene un valor de 0.984 kiloohms. La segunda resistencia tiene un valor de 2.0 ohms. Y la tercera resistencia tiene un valor de 3.882 kiloohms. Después de realizar la medición de las resistencias, apagaremos nuestro multímetro digital y retiraremos las puntas de prueba. Con lo que has aprendido anteriormente ya se puede formar un circuito. Pero, ¿qué es un circuito? Un circuito es el conjunto de dos o más elementos o componentes unidos, en este caso resistencias, donde por ellos pasará una corriente que los hará funcionar. Estos, al funcionar o realizar alguna acción, resuelven problemas que el creador haya propuesto. Pero no solo hay un tipo de circuitos, de hecho hay tres, y estos son: circuito en serie. Un circuito en serie provee de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bordes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando el terminal de salida del componente, en este caso la resistencia, con el terminal de entrada del siguiente. En este circuito la corriente es igual en todas las resistencias, pero el voltaje se reparte entre los mismos. Circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de componentes electrónicos, en este caso resistencias, colocadas de tal manera que tanto las terminales de entrada de cada uno como sus terminales de salida estén conectados entre sí. Este circuito, el voltaje es igual en todas las resistencias, pero la corriente se reparte entre las mismas. Un circuito mixto simplemente es la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. En este circuito el voltaje y la corriente dependen de la cantidad de las resistencias en serie y en paralelo dentro del circuito. Hola, yo voy a explicar cómo calcular la resistencia total de los diferentes arreglos resistivos. Comencemos con el circuito serie. En este lo único que se tiene que hacer es sumar todas las resistencias que contenga nuestro circuito. Para saber que está en serie observemos que solo tiene un punto en común. Ahora pasamos al circuito paralelo. Esto es lo que lo diferencia del anterior, es que tiene dos puntos en común. En este nos dice que la resistencia total es el inversor de la sumatoria de los inversores de las resistencias. También tenemos otro método, llamado solución por pares de resistencia. En este nos dice que las resistencias equivalentes de dos resistencias en paralelo es igual al producto de los valores divididos por la sumatoria de los mismos. Sabiendo estas fórmulas podemos calcular la resistencia total de un circuito mixto, como en el ejemplo que tenemos. En este ejemplo observemos que R4 y R5 están conectados en paralelo, igual que R6 y R7. En esto utilizamos el método de solución por pares de resistencia para sacar su resistencia equivalente,
Y obtenido el valor, tenemos que R3, RA y RB están conectados en serie. Ahora solamente sumamos estas tres para sacar su resistencia equivalente. Ya teniendo su resistencia equivalente, tenemos que R2 y RC están conectadas en paralelo. Utilizamos nuevamente el método de solución de pares de resistencia y así obtener su resistencia equivalente. Ya obtenido su resultado, tenemos que R1 y RD están conectados en serie. Hacemos la sumatoria y obtenemos la resistencia total del circuito mixto. Unidades cuando se trabajan. Unidades para medir la intensidad de la corriente eléctrica. La unidad básica para medir la intensidad de la corriente eléctrica son los amperios. Esta unidad cuenta con múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son aquellas cantidades de la intensidad de la corriente más grandes y los submúltiplos son las cantidades de la intensidad de la corriente más pequeñas. Los múltiplos son megaamperio y kiloamperio y los submúltiplos es miliamperio y microamperio. Unidades para medir la tensión. La unidad que utilizas para medir la tensión es el voltio. Los voltios también cuentan con múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son las cantidades más grandes de la tensión y los submúltiplos son las cantidades más pequeñas de la tensión. Los múltiplos son los megavoltios y los kilovoltios y los submúltiplos es los milivoltios y los microvoltios. Unidades para medir la resistencia. La unidad que se utiliza para medir la resistencia son los ohmios. Esta unidad también cuenta con múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son los que miden la cantidad más grande y los submúltiplos los que miden la cantidad más pequeña. Los múltiplos son el megaohmio y el kiloohmio y los submúltiplos es el miliohmio y el microohmio. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.